Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 16 de octubre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo del espacio de Solo Negocios desarrolla el tema de Derecho de Empresa y este segmento sobre Derecho Corporativo. Continuamos en Solo Negocios Radio. Perdón, a punto de regresar al aire. Y bueno, pues ya vimos tesis de seguridad social, tesis de laboral, tesis de mercantil, y ahora nos vamos a ir a tesis de derecho corporativo, y unos comentarios de un despacho de abogados sobre una tesis reciente muy interesante que tiene que ser contemplada. Esto sí es fundamental por parte del Consejo de Administración. Hablando de las mercantiles, son complejas las cosas de procedimiento, no importa de qué materia sean, son una locura. Y luego está la sustancia, o sea, el derecho sustantivo, el derecho adjetivo, los procedimientos, y luego el derecho administrativo de los procedimientos, ¿no? Que es saque 2 copias, plumita azul. Híjole, cómo me repatea con esas estupideces. Ay, con pluma azul, como si eso pueda garantizar o no algo respecto a la real firma, ¿no? De las personas. En fin, vivimos todavía ahí como en el siglo XIX en algunas cosas de manera negligente y bastante tercermundista, ¿no? Y entonces eso a veces ralentiza, atrasa y genera sobrecostos a los juicios. Y entonces, pues el empresario, el accionista, el consejo de administración, insisto, el principal responsable, el administrador único, pues pierden claridad de lo que está pasando, ¿no? Y luego termina, como algunas personas que luego se convierten en políticos importantes, diciendo, ¡ay, son bien corruptos! No necesariamente, simplemente es la complejidad de un sistema jurídico mal hecho, mal modernizado, pues con pura grilla en el contexto, sin que realmente se haga la evolución conforme al siglo XXI que vivimos hoy en día, ¿no? Esa es nuestra realidad. Tenemos una negligencia política gigantesca. Entonces, ante ello, pues son cosas complicadas, o sea, mandarle el auto que emite el juzgado al cliente, al representante legal, pues es una locura, que habla está en chino, ¿no? Y pues hacerlo geométrico también puede ser una exageración irracional que no tenga mucho sentido. Una línea de tiempo que explique las posibles vicisitudes de principio y luego, si ocurre, cuáles sean los posibles resultados y los tiempos y los... Una cosa que no hacemos los abogados porque nos falta matemáticas, pues es medir los valores de las cosas, ¿no? Pero lograr eso pudiera ejemplificar más claramente al Consejo de Administración la claridad de las cosas con el propósito de decir, ¿seguimos o no seguimos? O dos, ejercemos el derecho más por el valor, por el hecho de comprobar que aquí hacemos las cosas de derecho o no, ¿verdad? Ese es, en mi opinión, el lenguaje al que tiene que llegar la determinación correspondiente del Consejo de Administración o el Administrador Único. Ya volvemos al aire. Vamos finalmente al último segmento de Derecho Corporativo. El análisis de estas tesis en materia de derecho corporativo revela un enfoque dual por parte de tribunales mexicanos. Por un lado, se refuerza la protección de los derechos específicos de socios y accionistas o consejos de administración. Y luego otro, la responsabilidad contractual. El compromiso desde la óptica del consejo de entender su responsabilidad contractual. Y ahí vamos para allá. Sobre todo cuando hay una decisión de terminación unilateral de acuerdos comerciales, cuando no hay una base explícita. Y aquí hay un buen grupo de abogados muy importantes de nuestro país, gente muy, muy conocedora y que sí sabe un poquito de matemáticas a veces, que analiza lo que le llaman el compliance, que a mí no me encanta que usen el anglicismo, pero pues ya está plantado que así se llama, y para colmo en esta tesis se usó el anglicismo compliance, entonces ya hasta jurídicamente empieza a tener validez, ¿no? Me estás escribiendo, Arturo, ¿tenemos algún problema? ¿Tenemos algún problema? Por favor, confírmame. Según yo, sí estamos al aire, pero no tengo vista plena. Bueno, yo continúo comentando. Ok, todo bien. Ah, en el ámbito de la gobernanza interna de la empresa, Consejo de Administración, Gobierno Corporativo, etcétera, se establece que las resoluciones tomadas por los órganos supremos de la sociedad, una asamblea ordinaria o extraordinaria, no son absolutas. Interesantísimo punto, ¿no? Si una propuesta del Consejo de Administración tiene el potencial de perjudicar derechos adquiridos de una categoría específica de accionistas o socios, como la obligación de pagar cuotas a socios honorarios, y ahí voy para allá porque ayer hablé del tema, en materia de los artículos de gobierno corporativo, la ejecución de dicha medida no puede efectuarse en una asamblea general.
Para tal decisión y su vinculación debe imprescindiblemente convocarse a una asamblea especial. En estricto apego al 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el requisito actúa como un caso de excepción a la regla general de las resoluciones de asamblea como obligatorias, incluso para los ausentes o los disidentes, garantizando que los socios afectados tengan una instancia específica para debatir la proposición que pueda menoscabar sus derechos. Esto está crucial, ¿eh? Y está en ley general de sociedades mercantiles. Bueno, está en resolución de la Corte, pero sobre ley general de sociedades mercantiles, recordemos que está la ley mercado de valores. Pero esto con la mano de la cintura se sube. Y ahí le va. El razonamiento de la relación entre los socios es un escenario de igualdad. No importa que yo haya comprado una acción de 3 pesos o tenga 100 millones de acciones teniendo la correspondiente proporción de 300 millones de pesos y sea el millonario dueño de la empresa. La lectura clara es: no te sobrepases con los accionistas que tienen clasificaciones diferentes. Ayer comentábamos en el artículo correspondiente sobre las campañas activistas de ciertos grupos de inversores, sobre todo de fondos, que son muy verdes, que son muy X. Ayer lo comentamos. Bueno, lo que está diciendo la tesis es, y ojo con la diferencia en materia de ley de sociedades mercantiles, puede haber asambleas de socios de tipo general o especial. Casi siempre, digo, para empezar, casi nunca hay asambleas, porque pues, la chafencia del desarrollo empresarial mexicano. Pero cuando hay, se hacen asambleas generales ordinarias o extraordinarias para ciertos casos, como cambiar reforma estatutaria o las estructuras del capital, etcétera. Pero las ordinarias valida el ejercicio del Consejo de Administración, valida las finanzas, valida el trabajo del comisario, etcétera, etcétera. Bueno, en la lógica, el argumento es que estas asambleas pueden cubrir en general cualquier cosa, pero si lo que traen es una propuesta, y aquí había que ver el engrose, porque dice aquí el resumen, específica de el Consejo de Administración, que pueda perjudicar derechos adquiridos, derechos que ya tenían los socios, por ejemplo, preferentes, de categoría preferente, o socios honorarios, que tenían algún tipo de obligación o de derecho específico, y entonces esto altera sus derechos adquiridos, que también es todo otro tema de desentrañar qué significa derechos adquiridos, pero básicamente es algo que ya ejercías en tu vida. Pues no puede valer esa asamblea general, sobre todo si fue ausente, o incluso si fue disidente, ese accionista especial, que tiene su categoría especial. Se tiene que llamar una asamblea especial donde sea el tratamiento y probablemente el quórum necesario y la valor de cantidad de votos necesarios para validar el ejercicio de la asamblea. De lo contrario, no vale la asamblea. Y entonces imagínense la broncota de la empresa de estar validando cosas en contra de accionistas minoritarios o de clasificación especial por el magnánimo dueño de la empresa. Por eso lleva el Consejo de Administración, por eso el gobierno corporativo, ese es el trabajo, en la óptica jurídica, ese es el trabajo esencial. Transparencia. ¿Por qué te va a perjudicar? Porque no tenemos ya dinero, porque el mercado cambió, porque las condiciones financieras de la empresa justificarlo. Y ya en ilegal por mayoría, ya existe el procedimiento limpio, transparente. Y eso es lo que está ordenando la tesis. Me parece muy, muy importante su atención. Ahora vamos a la última parte, ya para terminar el programa. La otra tesis. Las relaciones comerciales externas determina la Corte que impone una cautela mayor a empresa mexicana que busca disolver una relación contractual. A ver, yo soy empresa, tengo relación con el carrier de mi celular, con la línea de teléfono, con pues no sé, el que viene a ponerme el mantenimiento, o sea, empresa con empresa. No empresa con consumidor final, no restaurante con el comensal, o no tienda departamental con el que va a comprar la ropa, no. Empresa con empresa, cadena productiva, llamemos. El criterio determina que la terminación unilateral e injustificada de un contrato cuando carece de cláusula de terminación expresa puede generar responsabilidad contractual y dinero sancionable. La responsabilidad se fundamenta en que las relaciones contractuales, especialmente los acuerdos marco, crean expectativas legítimas de continuidad,
Y esto está grueso, ¿eh? Al ser truncadas arbitrariamente, causan un daño significativo al afectado. A ver, yo firmo un contrato con un cliente, yo abogado, empresa, firmo un contrato con un cliente, empresa, para hacerle una serie de análisis. Y firmamos un contrato marco que no decía nada de terminación anticipada. Y entonces yo ya hago mi programación y quizá ya presupuesté, incluso ya invertí en una de esas, aunque no necesariamente dice eso el engrose, habrá que leerlo a profundidad, ya está listo el engrose, de hecho el resumen sobre el engrose. Y esto me puede provocar, que es una equiparación a la bolsa de valores, ganancias no ejecutadas o pérdidas no ejecutadas o pérdidas actuales o lucro cesante, incluyendo ganancias futuras no percibidas en función de los gastos incurridos, si habla de la inversión. Entonces, oye, yo acabo de hacer un contratazo acá, vamos a hacer buen negocio. Y para llevarlo bien, tengo que comprar estas computadoras y estos softwares, o contratar a estos empleados. Y ya saben, un contrato con un empleado, pues no puedes tronarlo, porque son de tiempo indeterminado de manera por omisión. Y pues ejecuto, ¿no? Y de repente el cliente, oye, ¿sabes qué? Dijo mi mamá que siempre no, ahí te ves. Contrato marco sin cláusula de determinación expresa, descuido, llega el juicio y se resuelve. No, hay responsabilidad contractual porque prometiste algo y no cumpliste. Y hay una fundamentación teórica de principio de derecho que se llama el pacta sunt servanda. Los contratos se hacen, se firman, se acuerdan para cumplirse, para ser eficaces. Y si vamos a aplicar la irregularidad de terminarlo, tiene que haber un tratamiento expreso de terminación. Es también común ponerlo, ¿verdad? Cláusula de terminación, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato marco y los específicos con 15 días de anticipación de una notificación electrónica o lo que gusten. Bueno, ya lo dice, pero lo que se resolvió la Corte, si no lo dice, aguas. El precedente del Amparo Directo 11-2025 señala que una parte puede incurrir en responsabilidad contractual por terminar unilateralmente y de manera injustificada. Claro, si hay justificación, hombre, pues no me trajiste nada de lo que dijiste que ibas a empezar a traerme, ¿no? Al no existir cláusula expresa de terminación anticipada. El caso analizado se originó por la disputa entre una empresa automotriz y un proveedor, en donde la empresa terminó la relación comercial sin notificación formal, ni siquiera le avisaron, a pesar de la existencia del acuerdo marco. Simplemente le dejó de girar órdenes de compra, conforme el acuerdo marco señalaba que las órdenes de compra se convertían en los convenios específicos. La Corte confirmó que si bien rige la libre voluntad de las partes, que obviamente entre las relaciones comerciales entre iguales rige, los contratos sin regulación específica tienen un sustento en el Código Civil, donde sí trata inequidades en función del tratamiento inequitativo de no avisar y de no tener terminación expresa en el contrato. El criterio enfatiza que las relaciones contractuales generan expectativas legítimas de continuidad y al haber un acuerdo marco con plazos fijos, sin plazos fijos, había generado expectativas de continuidad en el tiempo de inversiones, ajustes operativos para atender a ese cliente. La terminación injustificada constituye un incumplimiento de contrato. La consecuencia de la responsabilidad es la obligación de pagar indemnización por daños y perjuicios, que hay que comprobarlos, pero claro que se puede. Pérdidas reales, lucros cesante, incluyendo ganancias futuras no percibidas y gastos relacionados en que se incurrió. También el otro día había una demanda que me dice, ay, me debe 600,000 pesos, pero también quiero 600,000 pesos de daños y perjuicios. Caray, espérate, ¿de dónde sacaste esa cantidad? O sea, de la venta de 600,000 pesos, tú vas a ganar líquido neto 600,000 pesos, o bruto si quieres, 600,000 pesos. Estás loco, pues si también te cuesta operar. No, hay que comprobar. Ese precedente tiene un impacto significativo en industrias que dependen de acuerdos marco y relaciones de suministro a largo plazo. Maquilas, implicaciones corporativas y acciones preventivas. Ante el precedente, se han generado recomendaciones para las compañías que operan en México. Incluir cláusulas de terminación claras. A ver, su contrato marco hay que hacerlo bien hecho. No, sácate un contratito del internet. En serio, no hagan esas tonterías. Waivers mutuos, liberaciones de responsivas. Voy, Arturo, dame un segundo. Considera acuerdos de renuncia por reclamos a daños, exceptuando negligencia grave o dolo. Pero cobertura a la empresa. Puede elevar costo, es válido, pero bueno.
se expresa transparencia. Revisión de contratos existentes, revísate tu due diligence pasado. No vas a tener estas cosas y en el futuro te golpeen con esta jurisprudencia. Y finalmente, consulta legal previa, compliance. Vayan con sus asesores legales antes de iniciar terminaciones de contratos que los puedan exponer a este contexto. Se nos acabó el programa. Le agradezco mucho su atención. Mañana continuamos aquí en Solo Negocios Radio. Pásenla excelente. Arturo, muchas gracias por tu apoyo. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.